Noche vamos a trasladarnos en vivo desde Venezuela con nuestra colega periodista Carolina Bigot. ¿Cuál es la situación en las calles de Caracas? Carolina, muy buenas noches, qué gusto saludarte nuevamente. Hola, muy buenas noches, Paco. El gusto es mío y te saludo efectivamente desde Caracas, cuando ha sido definitivamente un día importante y decisivo para la mayoría de los venezolanos. A esta hora, 9:42 de la noche ya para nosotros, pues hay un ambiente aún de tensión. En las calles están totalmente solas, aproximadamente a las 7 de la noche. Ya todo se fue quedando solo, pues cerraron los supermercados y las farmacias, que habrían sido los comercios que el día de hoy pues abrieron sus puertas. De resto, todo estuvo cerrado. Nosotros estuvimos en constantes recorridos desde la mañana y pues eso fue lo que pudimos observar, en las calles completamente vacías. La gente, pues al principio, y siempre me gusta hacer énfasis en esto, trató un poco de salir o celebrar al enterarse de la noticia de la captura de Nicolás Maduro, pero hubo un fuerte despliegue militar y también de colectivos que, recordemos, son grupos civiles armados, pues con armas largas, y nosotros tuvimos la oportunidad de verlos en el centro de Caracas, muy cercano al Palacio de Gobierno, pues por supuesto amedrentando un poco a las personas, lo que hacía que ellos se mantuvieran en sus casas, por supuesto, a resguardo, también con mucho temor por lo que va a ocurrir en los próximos días. Recordemos que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, pues también dio una conferencia de prensa en horas de la tarde diciendo que devolvieran a Nicolás Maduro acá, exigiendo su libertad, y también diciendo de algún modo que ella, su hermano Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tomarían entonces las riendas del poder acá en lo que podría ser una transición. Sin embargo, para los venezolanos, repito, con los que pudimos conversar, todo es incierto. Hay mucha angustia en la calle, muchos más bien se privan de hablar por toda la situación que vivimos y, como te decía, ya a esta hora no hay absolutamente nadie en la calle, también porque, recordemos, hay un estado de conmoción decretado por el gobierno. Pues, Carolina, en este caso. Sí, permíteme preguntarte precisamente con respecto a este tema, el tema de la transición, porque ha sido un tema que ha llamado además la atención en la conferencia de prensa de Donald Trump. Ha dicho que Estados Unidos se va a hacer cargo de la transición de Venezuela hasta que se den las condiciones para que pueda haber un nuevo gobierno. Eso suena que va a haber una intervención o por lo menos una presencia norteamericana. También ha deslizado Trump la posibilidad de que sea Delcy Rodríguez, como vicepresidenta, la que asuma el mandato en Venezuela. Y ha dejado muy mal parada y muy mal colocada a María Corina Machado. ¿Cómo analizamos estas tres situaciones que aparecen en medio del anuncio del presidente Trump? Y bueno, justamente también conversando, porque digamos que nuestro trabajo periodístico es captar un poco la opinión de las personas en la calle y de allí poder reflejar el sentir de los venezolanos. Como te decía, confusión en torno a esto, porque la lectura también pudiera ser, o ya se ha ido desarrollando, que fue una entrega pactada, más bien por esta cúpula de estas personas que conforman la cúpula, el alto mando del gobierno, como es, por ejemplo, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez. Entonces ellos habrían de alguna forma pactado con Donald Trump y Marco Rubio para hacer la entrega de Nicolás Maduro sin ningún tipo de gran escándalo, por supuesto. Cuando empezó este movimiento a la 1:45 de la madrugada del día de ayer hubo tensión, pero digamos que no fue algo con cantidad de muertos. De hecho, ni siquiera hay un reporte oficial de muertos o heridos, y las 7 lugares que fueron bombardeados tampoco, nosotros pudimos recorrer algunos y digamos que los daños tampoco son mayores. Entonces fue algo muy controlado, que se puede pensar necesariamente tuvo que ver o tuvo apoyo, podría haber tenido apoyo interno para que se realizara de esta manera tan casi perfecta como lo calificó el mismo Donald Trump durante su conferencia de prensa. Así es, y ha donde sido además quirúrgica, como ha dicho Donald Trump, esta operación, y llamaba precisamente la atención la poca resistencia militar por parte de los militares venezolanos, precisamente tras todos estos días de anuncios de Padrino y de Maduro con respecto a la fuerza armada venezolana. Pero quería continuar con otro tema que tú has mencionado, Carolina, muy importante, los muertos, porque en algunos portales, en internet, ha circulado información que no es del todo oficial, porque hay mucho hermetismo con respecto a toda esta situación,
Pero se habla de muertos, este portal que yo encontré hablaba de 40 muertos, he encontrado otras cifras muy similares en otros portales, pero ¿qué se puede hablar de víctimas precisamente producto de esta acción militar? Sí, justamente hay portales que han ya dicho que hay 40 muertos. La verdad es que en lo particular, colegas y yo realizamos algún recorrido por los hospitales, incluso por el hospital militar donde supuestamente habrían sido trasladados estos heridos, y la verdad es que pues no pudimos alcanzar a ver nada que dijera que allí habían muertos o por lo menos heridos. No hay precisión con respecto a eso, como tampoco hay datos certeros de cuántos efectivos militares norteamericanos participaron o cuántos aviones o helicópteros sobrevolaron Caracas. Todo ha sido pues un poco con muy poca información y hermetismo hacia los venezolanos. Al final, pues hoy a esta hora, ya casi 10 de la noche, aún no sabemos realmente si hubo o no hubo muertos. En lo particular, creo que al reportarse 40 personas muertas, sus familiares o hubiésemos tenido algún tipo de hallazgo para confirmarlo, y no fue así. Hicimos recorrido, también estuvimos a las afueras del Palacio de Gobierno, donde estaban afectos a Nicolás Maduro y donde exigían pues su retorno y con una especie de tarima y un show allí, y pues tampoco había nadie lamentándose por algunos militares que hayan muerto o algunos afectos al gobierno o alguien que haya salido a defender a Nicolás Maduro. Nada de esto, Paco, ocurrió el día de hoy. Total tranquilidad, hermetismo y silencio. Solamente filas a las puertas de los supermercados y de las farmacias, y la gente, prácticamente nadie quería hablar. Fue muy difícil pues obtener algunos comentarios para grabarlos, porque no lo quieren hacer por temor. Comprensible el temor, Carolina. Quería volver sobre el tema de Delcy Rodríguez, porque me llama la atención lo que ha dicho Donald Trump. Al reconocerla como vicepresidenta, de repente coincides conmigo, de alguna manera legitima además lo que fue el régimen de Nicolás Maduro, un gobierno absolutamente ilegítimo luego del fraude del 28 de julio del 2024. Pero llama la atención que Donald Trump diga, bueno, ella ha sido la persona elegida por Nicolás Maduro y quien debe tomar las riendas del país. ¿Cómo te suenan esas declaraciones del presidente Donald Trump desde el punto de vista político? Porque suena que es una suerte de continuación, pero claro, con una Delcy Rodríguez totalmente sometida a lo que pueda establecer Estados Unidos como condiciones para que se pueda finalmente llevar a cabo un proceso más tranquilo de transición. Y justamente eso que dices es lo que se podría acercar más a la realidad, y vuelvo al punto por el modo en que se realizó esta extracción o esta captura de Nicolás Maduro. Recordemos que hace al menos un mes y algo, ella habría un rumor de que tuvo conversaciones con Donald Trump y con Marco Rubio. Luego ella misma en una declaración dijo que era falso, pero ahora, pues ella no es, digamos, a juicio de quienes evaluamos los discursos políticos acá en Venezuela, no ha sido tan firme y tan certera en decir que definitivamente pues no está interesada en ser parte del gobierno o en ser parte de esa transición, sino más bien por el contrario, pues se muestra tal vez dispuesta a de alguna forma colaborar con el gobierno de Donald Trump para esta transición, y también de alguna forma el análisis pudiera ser el interés en el petróleo venezolano, que como sabemos pues ha ido en detrimento en los últimos años, y es un interés pues entendible en torno a lo que pudiera ser una transición que en definitiva no sabemos ni siquiera de cuánto tiempo podría ser, pero la realidad, Paco, es que tendría que ser el hermano de Delcy Rodríguez según la Constitución, Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional, quien ocupara el cargo de presidente mientras pues se soluciona este vacío de poder o se hace unas elecciones o el proceso que se debería llevar según la Constitución es ese, pero es ella definitivamente la figura que suena más para reemplazar a Nicolás Maduro en este momento. Ahora, volvemos al otro actor importante en esta situación, Carolina, que es María Corina Machado, que ha sido, yo creo que, muy maltratada por el presidente norteamericano Donald Trump. Le ha dicho prácticamente que, a pesar de ser una buena persona, de tener una persona con unas credenciales importantes, de haber luchado por el tema de la democracia, ha dicho textualmente que
no representa una persona que pueda tener liderazgo y dentro de su país no la respetan. Fuertes declaraciones del presidente norteamericano hacia quien ha sido, yo creo que una de sus principales aliadas desde la oposición venezolana. Sí, la verdad es que allí hay una especie de dualidad, porque vemos como ella pues siempre trata de apoyarse en él o de ser convalidada de alguna forma por él, y él no marca una posición clara. Ya lo habría hecho cuando María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Él no lo reconoció, bien sea porque pensaría que era él quien lo merecía, como trascendió en algunos rumores, o simplemente porque no estaba a gusto con el premio que recibió María Corina Machado. Sin embargo, la realidad es que ella está apalancada al gobierno de Estados Unidos, y en sus discursos y en su primer comunicado, que fue al mediodía antes de la declaración que pudimos escuchar hace minutos, pues ella ya habría dicho que apoya al gobierno de Estados Unidos, que una cantidad de, digamos, aseveraciones que hacen ver o parecer que pues está ella siendo apoyada por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, él se muestra con una especie de dualidad al respecto, y la podemos ver no solo nosotros como periodistas, sino pues cualquier persona que quiera, que entienda el mensaje de Donald Trump al respecto. Habría que esperar unos días, como estamos todos los venezolanos, a la espera de qué va a ocurrir y de si definitivamente, porque también, Paco, es importante que Donald Trump dijo que si ella no hacía lo que él dijera, pues pudiera venir un segundo ataque donde se extraerían o hicieran captura de esta cúpula del gobierno. Entonces habrá simplemente que esperar, y mientras tanto los venezolanos pues viven en angustia. El lunes, que ya empezaría todas las clases, los niños ya a las escuelas, y una vez pues reanudado el proceso de Navidad, pues esto definitivamente no se va a dar, porque es una ciudad prácticamente, o un país detenido. Así es, Carolina, te agradezco muchísimo tu participación con nosotros en 24 Horas Edición Central, y vamos a estar, por supuesto, al contacto para estar pendientes de la última información que ocurra desde Caracas. Te deseo lo mejor, Carolina, muchos éxitos y parabienes. Muchas gracias a ustedes, gracias siempre.